sí, anda, sí, ahora que te he visto digo, venís para adelante. Sí, sí, soy yo. Muy bien. Que ha pasado a lo largo de su historia siendo parte del grupo Folclóricos, porque hablar de... Doña Inmaculada Jiménez, alcaldesa del excelentísimo Ayuntamiento de Tomelloso, don Raúl Zatón, concejal de Cultura del excelentísimo Ayuntamiento de Tomelloso, Corporación Municipal, autoridades, don Jesús Francisco Moreno Serna, presidente de la Federación Castellano-Manchega de Asociaciones de Folclore, miembros de la Junta Directiva y componentes de la Asociación Folclórico-Musical Virgen de las Viñas, representantes de las asociaciones locales, tomelloseros y visitantes, muy buenos días a todos y bienvenidos a nuestro auditorio municipal en esta mañana de domingo. Un momento perfecto para terminar de conmemorar como se merece el 50 aniversario de la Asociación Folclórico-Musical Virgen de las Viñas. Así va a ser con la presentación del libro Medio siglo de Jotas, un minucioso trabajo en el que se recogen las 5 décadas de historia de esta veterana agrupación folclórica de nuestro pueblo, Tomelloso, y que hemos comenzado, como no podía ser de otra manera, con buena música. La de la rondalla de la Asociación Folclórico-Musical Virgen de las Viñas, que nos ha deleitado con la canción popular titulada Rondeña. Pero como 50 años no se cumplen todos los días, no solo podíamos contar con buena música, sino también con 3 personalidades que por su vinculación y cariño significan mucho para la familia de esta agrupación. Tanto es así que les hemos pedido que se sienten, tal y como los están viendo, sobre las tablas de este escenario. Se trata de don Francisco Javier Serrano, presidente de la Asociación Folclórico-Musical Virgen de las Viñas, don Antonio Espinosa, también miembro de la agrupación, profesor de música, así como experto en historia del folclore,
Y por supuesto, el protagonista de la mañana, don Jesús Cañas, autor del libro Medio siglo de Jotas. Son tres personas que conocen bastante bien todas y cada una de las andanzas en la larga vida ya de esta agrupación folclórica desde que se fundó allá por el año 65 y muchas de las cuales están viendo ya todos ustedes en esta sucesión de fotografías, las van a ver enseguida, que hemos preparado para la ocasión. Grandes recuerdos y momentos vividos por sus más de 50 componentes, que si por algo se han preocupado durante todo este tiempo es por mantener vivas las tradiciones de Tomelloso, porque desde los grupos adulto e infantil han ido creando un gran repertorio de jotas, fandangos, seguidillas, jeringonzas, mayos, villancicos, meloneras, así como canciones de ronda o de laboreo. Más de 30 piezas musicales únicas que llevan interpretando de manera ininterrumpida desde hace más de 50 años, recorriendo sin cesar cada rincón de nuestra geografía regional, así como nacional e incluso internacional. Sin olvidarnos de que también les ha quedado tiempo para grabar hace ahora unos 20 años, en el 97, el disco titulado Entre Viñas y Trigales, y más tarde otro llamado Contesol. Igualmente, han sido pioneros en la organización de festivales locales como el folclórico navideño o el del Mayo Manchego a la Virgen de las Viñas, que desde hace 15 años, en el 2002, dedican cada mes de abril a nuestra patrona. Momentos que desde luego, como se podrán imaginar, han dado lugar a un sinfín de simpáticas anécdotas, inolvidables viajes y tantas curiosidades como caben a lo largo de más de 5 décadas de vida, que ahora podrán recordar al haber sido recogidas en el libro Medio siglo de Jotas por Jesús Cañas. Eso sí, siempre con el claro objetivo de que no desaparezcan nunca las tradiciones que tanto han marcado la vida de Tomelloso, o lo que es lo mismo, nuestro folclore. Un sentimiento que todos los presidentes que han ido pasando por la Asociación Folclórico-Musical Virgen de las Viñas han intentado inculcar a todos y cada uno de sus componentes. Es el caso del que les voy a presentar a continuación, porque aunque no nació aquí, sino muy cerca, en Argamasilla de Alba, pronto se casó con María José Jiménez, una tomellosera de pro a través de la cual conoció este mundo del folclore. Al principio la acompañaba en las actuaciones y en los viajes de la agrupación, hasta que descubrieron que no tenía mala voz y lo pusieron a cantar hace ahora 18 años. Y así hasta hoy, aunque parece ser que la cosa le acabó gustando. Tanto a él como a sus compañeros, que el año pasado lo eligieron presidente de la Asociación Folclórico-Musical Virgen de las Viñas. Les pido un fuerte aplauso para Francisco Javier Serrano. Buenos días a todos los que habéis querido estar hoy a nuestro lado en lo que será uno de los actos más importantes en la vida del Grupo Folclórico Virgen de las Viñas. Buenos días también a nuestra alcaldesa y, como no, a nuestro concejal, a nuestro amigo Raúl Zatón. También está con nosotros, y también quiero mandar un saludo al presidente de la Federación Castellano-Manchega de Folclore, Jesús Francisco Moreno Serna. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este día tan importante. Como ya he mencionado, hoy es un día muy importante para nuestra asociación, porque a pesar de que fue en el año 2015 cuando celebramos 50 años de andadura, es hoy, 21 de mayo de 2017, cuando pondremos el broche de oro que se merece a esta magna celebración. Porque hoy estamos aquí para presentar el libro Grupo Folclórico Virgen de las Viñas, Medio siglo de Jotas. La idea de recoger la historia y las vivencias de nuestro grupo nace gracias a uno de los componentes que durante la celebración del cincuentenario quería colaborar con nosotros, Jesús Cañas Par, que comenzó como bailador, pero que después se sumó a la rondalla
y se puso a la cabeza de este gran proyecto. Y gracias a su generosidad, al trabajo pormenorizado y minucioso que ha hecho, hoy vemos cumplida esta hacienda pendiente. Como ya ha dicho el presentador, no nací en esta localidad y, bueno, pues en cierto modo, pues estoy en el grupo, no en cierto modo, sino porque me casé con una tomellosera, como ya ha dicho el presentador, y bueno, pues desde ese momento pues me fue picando el gusanillo hasta que terminé dentro de este grupo. De eso hace ya unos 18 o 20 años. Desde entonces, mis vivencias han sido muy intensas y quiero resaltar que es cierto que entre todos los componentes del grupo se crea un verdadero vínculo familiar. Son tantas las horas que le echamos a las jotas que se fraguan profundas amistades. Todo el año ensayando para preparar cada una de nuestras actuaciones, viajes que sirven para confraternizar aún más o infinitas reuniones para organizar los diferentes actos que organizamos al cabo del año. Son horas y horas que sumamos a nuestro bagaje vital. Sin ninguna duda, me quedo con los buenos momentos, las risas, las anécdotas que hemos vivido juntos. Y todo ello, Jesús lo ha sabido plasmar en su libro. Os garantizo que vais a pasar muy buenos momentos leyéndolo, reconociéndoos en las fotografías y recordando vuestro paso por el grupo folclórico Virgen de las Viñas. Como presidente y en nombre de todos los que formamos parte del grupo, solo me queda agradecer públicamente a Jesús Cañas su paciencia, su esfuerzo, su buen hacer. Nos sentimos muy orgullosos de su trabajo. También quiero dar las gracias a todos los que habéis aportado vuestro testimonio para poder ir llenando de tinta esas páginas. Y, por supuesto, dedicar nuestro recuerdo para los que ya no están entre nosotros, en particular a don Alfonso Cuesta y don Justo Martínez, ambos tan importantes en nuestra historia, que allá donde estén seguro que estarán sonriendo al ver la continuidad de su trabajo. Sin olvidarme del padre Antonio, pionero en el folclore de Tomelloso. A todos, muchas gracias por acompañarnos en el camino de estos 50 años. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Francisco Javier Serrano, por tus palabras, y a continuación les voy a pedir un fuerte aplauso para la rondalla de la Asociación Folclórico-Musical Virgen de las Viñas, que nos va a interpretar la segunda pieza musical de esta mañana y que seguro que conocen porque se trata de la Jota de Tomelloso. Muchísimas gracias a la rondalla de la Asociación Folclórico-Musical Virgen de las Viñas por habernos hecho disfrutar una vez más de esta Jota de Tomelloso, que aunque los que somos de este pueblo hemos escuchado en muchísimas ocasiones a lo largo de nuestra vida, nos sigue emocionando como el primer día. Estoy seguro de que en torno a esta pieza musical
en cada una de las veces que la habéis interpretado, además de buena música, también se han producido muchos de esos buenos momentos, risas y anécdotas de las que nos hablaba hace un momento el presidente de la agrupación, Francisco Javier Serrano, y que también ha sabido plasmar Jesús Cañas en su libro Medio siglo de jotas. Porque precisamente esa es la esencia del folclore que nos reúne aquí esta mañana. No solo instrumentos, música o bailes, sino también disfrutar mucho alrededor de un conjunto de creencias, prácticas y costumbres que no hay más que ver cómo unen a un grupo. Tradiciones de su pueblo, de su cultura, como la artesanía, las leyendas, los cuentos y un sinfín de cosas más que no han dejado de transmitirse de generación en generación. Porque eso mismo es lo que lleva haciendo durante 50 años la Asociación Folclórico Musical Virgen de las Viñas: fomentar la palabra folclore en cualquiera de sus variantes, ya sea con música y bailes en su ronda de altares, en el Festival de Mayos Manchegos en honor a nuestra patrona, la Virgen de las Viñas, o en el Festival Navideño, donde también han contado con el privilegio de actuar junto al famoso guitarrista Óscar Herrero, sin olvidarse nunca de hacer todavía más grandes nuestras costumbres y tradiciones, como la romería de Tomelloso, al preparar unas gachas para 1.500 personas realizando su primer festival folclórico en Pinilla, así como cuidando nuestra cultura, con la exposición de fotografías, recuerdos y trajes que organizaron hace solo unos meses. En definitiva, historia viva de nuestro folclore, un tema que conoce bastante mejor que yo la persona que les voy a presentar a continuación. Es maestro de educación primaria desde hace 17 años, en el año 2000, con grado elemental de música en la especialidad de trompeta. Profesión que no solo le ha llevado a grabar los 2 discos con los que cuenta la Asociación Folclórico Musical Virgen de las Viñas, titulados Entre Viñas y Trigales y Con Tesón, así como a realizar colaboraciones en otros 2 de la Federación Castellano-Manchega de Folclore, sino que también ha llevado a cabo importantes trabajos de investigación sobre música folclórica o historia del folclore. Sin olvidarnos de que dentro de esta agrupación, en la que ingresó hace 26 años, en el 91, ha realizado la transcripción musical de todas sus piezas, así como su adaptación y armonización, además de ser profesor de su escuela de pulso y púa durante 3 años. En la actualidad es intérprete de bandurria, laúd y guitarra. Les pido un fuerte aplauso para Antonio Espinosa. Bueno, muchas gracias. Me toca ahora a mí la parte del rollo de todo el acto. Pero bueno, intentaré que sea lo más leve, lo más corto posible y también lo más entretenido. El caso es que, bueno, hace varias semanas me propusieron hacer una intervención en este tipo de acto y tal, en el libro de Jesús, y me dijeron, bueno, si tu actividad lo que va a consistir es hablar un poquito por la historia del folclore y tal, sí, así son, hablar un poquito de la historia del folclore. Claro, cuando me dijeron eso, yo lógicamente me entraron unos escalofríos de miedo y no sabía qué contestar. Y madre mía, con unos contenidos que no son totalmente cerrados, que todavía hay un montón de estudios que están todavía previstos para ver qué es lo que hay que hacer, cómo se tocaba, cómo se hacía, cómo se tal, pero sin haber una realidad, sin llegar a una conclusión para dar una realidad certera. Yo, que no soy folclorista, dando una charla de folclore y que no soy ponente, dando una charla. Pero bueno, como venía de quien venía, pues claro, de parte de mis amigos, ¿cómo le voy a decir que no? Entonces, pues bueno, aquí estoy, vestido de domingo, en un atril delante de todo el público del auditorio, hablando de un tema del que seguramente haya mucha gente ahí sentada que sepa más que yo. Pero bueno, pido disculpas a toda esa gente que sepa más que yo de este tema. Y bueno, pues yo voy a dar un par de pinceladas y ya está. Que yo me interesaba, estas pinceladas sobre todo las he ido buscando, he ido investigando durante mucho tiempo por cosas que me llamaban la atención o por el mero hecho de la curiosidad. ¿Y cuál es la primera pregunta que nos viene a la cabeza? ¿Qué es el folclore? Cuando vamos a presentar el libro va a hablar de folclore, pero ¿qué es el folclore?
Es una buena pregunta, tan sencilla de proponer como difícil de contestar a la vez. Según la RAE, la Real Academia de la Lengua, el término folclore le da la siguiente definición: conjunto de costumbres, creencias, artesanías, canciones y otras cosas semejantes de carácter tradicional y popular. El término folclore fue utilizado por primera vez en 1846 por un arqueólogo británico llamado William Thoms, el cual buscaba el término más específico para lo que anteriormente se denominaba antigüedades populares. La palabra folclore se puede dividir en dos partes: folk, que significa pueblo, y lore, que significa saber, acervo o conocimiento, por lo que la palabra folclore hace referencia al saber o conocimiento popular o del pueblo. Una de las características que tiene el folclore que lo diferencia y lo hace único es que ese conocimiento es transmitido de forma oral o experiencial de una generación a otras, por lo que ese conocimiento se va adaptando a las necesidades o características de las sociedades que reciben ese conocimiento. Es por lo que cuando decimos que tal pieza no se toca así, o no se baila así, o así no era, estamos cayendo en un pequeño error, porque esas piezas se tienen que ir adaptando a las necesidades, costumbres y culturas de cada una de las sociedades que vamos evolucionando, lógicamente. Si no fuera así, a día de hoy estaríamos bailando con un taparrabos al lado de un fuego con una lanza, lógicamente. Lógicamente, si no, no sería folclore. Otra característica fundamental que tiene el folclore es que no se sabe o se desconoce el creador de las piezas populares, los chascarrillos o las partes de los ropajes, las vestimentas y tal. Al ser una transición oral de generación en generación, llega un punto en el que el poder de extensión de ese contenido es tan amplio que todo el mundo lo conoce, pero nadie sabe quién es el autor. Ahí tenemos la prueba, por ejemplo, en la canción del cumpleaños feliz. ¿Quién es el compositor de la canción del cumpleaños feliz? Nadie lo sabe. Sin embargo, en todo el mundo se canta, incluso en las tribus perdidas de los papúas también lo cantan. ¿Por qué? Es un acervo cultural. ¿Quién es el autor? No se sabe. Lo mismo ocurre con esos más cercanos: el corro de la patata, el zapatín culín, debajo de un botón o en el patio de mi casa. ¿Quién es el compositor? Nadie lo sabe, pero todos conocemos esas canciones. Eso es el folclore. Otra cosa muy diferente es que personas que hemos experimentado o hemos estado en medio de esa transmisión de conocimiento de una generación a otra, por conocimientos musicales, por las tecnologías con las que vivimos, o etcétera, hayamos querido inmortalizar el momento de transmisión de ese contenido en el momento que nos ha tocado vivirlo, pues mediante la fotografía, la escritura o la transcripción del lenguaje musical. Pero el escribir una partitura no nos adjudica que esa jota sea nuestra. Nosotros la hemos transcrito, pero no es nuestra. Si fuera nuestra, ya no sería folclore, sería la canción de fulanito o menganito, pero ya no sería folclore porque es conocimiento o acervo del pueblo o conocimiento popular. ¿Cuál es el origen del folclore? Esto sí que es difícil. Pues el folclore, la música, las costumbres están adheridas al ser humano desde su aparición, desde que el ser humano es ser humano. Tiene sentimientos, tiene la capacidad de razonamiento y de lógica para hacerse preguntas y respuestas. Es lo que se denomina capacidad de reflexión. Y es una de las características que nos diferencia de los animales. Desde ese momento se tiene constancia de esa transmisión de conocimientos. Si nos ceñimos a un folclore musical, que es con lo que más nos identificamos la palabra folclore hoy en día, ocurre lo mismo. La música lleva adherida al ser humano desde el principio de los tiempos. El origen de la música no está del todo claro. Unos estudios afirman que la música apareció en el ser humano a partir de la imitación de sonidos de animales. Cuando aullaba el lobo, pues yo también aúllo y así me parezco a él. Pero no se puede considerar música porque realmente no tiene una estructura musical, ni tampoco el ser humano, la persona que está imitando ese sonido, tiene conciencia de que esté haciendo una canción, simplemente están imitando. Otros estudios dicen que la aparición de la música fue a raíz de empezar el sedentarismo, hacer instrumentos de labranza, golpear piedras entrechocándolas con ritmo para poder hacer instrumentos. Pero claro, eso empieza con el sedentarismo. Pero antes del sedentarismo el ser humano existió, por lo tanto esos estudios tampoco son del todo fiables. Uno de los estudios que más fiables pueden ser, en el que yo más o menos creo que es el origen de la música, es el que está íntimamente ligado al folclore. Es decir, que el ser humano
La música la considera como que tiene un poder mágico para dar explicaciones, pues el ser humano no conseguía dar explicaciones a fenómenos que ocurrían que hoy en día son muy sencillos de explicar. Por ejemplo, ¿por qué llueve? ¿Por qué se hace de noche? ¿Por qué se hace de día? ¿Qué es lo que eso tan alto que reluce ahí en el cielo? Fenómenos que hoy en día tienen una explicación más que sencilla, pero que en la prehistoria eran imposibles de explicar. Imposibles de explicar, a no ser que hubiera un dios que sacara el sol todos los días para que nos iluminara, otro dios que provocara la noche, otro la lluvia, la tormenta, el viento, las estrellas, etc. Y para tener contentos a esos dioses se empezaron a hacer los primeros movimientos que ya se pueden considerar como danzas. Y esos primeros movimientos iban acompañados también de sonidos de diferentes alturas. Es lo que se puede considerar como el inicio de la canción. El ser humano ya era consciente de que estaba haciendo unos sonidos de diferentes alturas para un objetivo concreto, que era tener a esos dioses concretos, a esos dioses contentos. Y como de vez en cuando les salía bien la jugada, se le atribuyó a la música y a la danza un poder mágico que todavía a día de hoy lo sigue teniendo. Cuando un niño llora, se le canta para calmarlo. Cuando un niño no se duerme, se le canta para que se duerma. ¿Cuál es la explicación de que la música dé ese resultado? No se sabe. Ese es el encanto y el poder de la música. Posteriormente a la prehistoria, en Mesopotamia, la gente era conocedora del poder mágico y sobrenatural de la música y la danza. Es más, los músicos eran considerados personas sobrenaturales, por lo que en las batallas para conquistar territorios en Mesopotamia arrasaban a todo el mundo, mataban a todo el mundo, hombres, mujeres, niños, menos a los músicos, que claro, los cogían prisioneros para que amenizaran sus fiestas, banquetes o ceremonias. En Egipto la música era tan fundamental que en todos los trabajos se hacían a fuerza de trabajo en equipo. Se necesitaba un ritmo para hacer todos la misma fuerza y así multiplicar el resultado. Por ejemplo, los remeros de los barcos, los esclavos moviendo grandes piedras, siempre habría alguien que les marcaba el ritmo para que fueran todos a la vez. ¿Y quién lo hacía? El músico. En la antigua Grecia se le daba tanta importancia a la música y a la danza que en esa época se creó la escuela tal y como la conocemos hoy en día. Es decir, un adulto enseñando a los niños. Pues en esas escuelas de esta época las áreas fundamentales eran la música y el deporte. Porque, según los griegos, para conseguir la perfección uno tenía que tener la mente perfecta y el físico perfecto. El físico perfecto lo conseguían a través del deporte y la mente perfecta, ¿quién la conseguía? La música, porque lleva intrínseco contenidos matemáticos, lingüísticos, históricos, etc. Llegamos a Roma, el Imperio Romano. Fue muy importante y revolucionario para la organización y funcionamiento militar, pero no tanto para la música y la danza, ya que los romanos cogieron la misma cultura que los griegos, pero le cambiaron el nombre a los dioses. En Grecia el dios de la guerra era Júpiter, bueno, pues para los romanos era Marte. Pero es exactamente igual que el concepto griego. Lógicamente, en esta época, lo que sí fue revolucionario fueron los batallones, organizados en diferentes actividades para que realizaran movimientos a la vez. ¿Y qué se utilizaba? Exacto, el músico tocando el tambor. Llegamos a la Edad Media y esta época seguramente sea la más importante para la música en nuestro país y, lógicamente, para el folclore. En España tuvimos la gran suerte de tener una Edad Media totalmente diferente al resto de Europa. Mientras toda Europa contaba leyendas de vikingos, Ricardo Corazón de León, el rey Arturo y su espada Excalibur, en España teníamos una mezcla de cultura cristiana, musulmana y judía que hasta hoy nos hace diferentes del resto de los países del mundo. En esta época, mientras los guerreros disputaban terrenos y riquezas con la excusa de la religión, aunque, como siempre, todo era por política y dinero, la cultura se encerraba en los monasterios de los monjes y los frailes. Ellos fueron los que mantuvieron viva la cultura de la que hoy disfrutamos. Dejaban escritos, traducían libros o incluso fueron los iniciadores de la escritura musical, hasta la época de Alfonso X el Sabio, que todos los libros estaban escritos en la lengua oficial, que era el latín. Pero qué lástima que estos libros solo lo podían leer unos pocos, los que conocían el latín. ¿Y el resto del pueblo? Pues para eso creó la Escuela de Traductores, para traducir todos esos libros al idioma que conocían la gente de a pie. Y aquí tuvo especial hincapié la música, porque una de las primeras traducciones que se hicieron fueron las anotaciones que se hacían en los márgenes de las cantigas de Santa María, escritas en galego-portugués y que era lo que más se parecía al idioma que se hablaba de la mezcla de esas culturas. De todas estas mezclas de idiomas empezaron a traducirse los primeros libros al idioma que todos hablamos hoy en día, el castellano. Para eso Alfonso X creó una escuela de traductores en Toledo, que seguramente todos habéis ido a ver, porque es un patrimonio histórico de la humanidad. ¿A que sí? Sí. Claro.
Bueno, pues esa traducción no solo fue de las cantigas de Santa María, sino que también incluía la Biblia, que dio pie al aprendizaje de la lectura a la gente de pie, que eran lo que se llamaban los villanos, que villano no quiere decir malo, quiere decir personas de la villa. Pero lo más importante de esta época para la música y para el folclore no es solo eso, sino que ya se empezó a hacer una distinción entre música culta y música popular. Como hemos dicho, en los conventos o monasterios se cuidaba y se mantenía viva la cultura. Y en lo que respecta a la música empezaron a aparecer las primeras partituras, que en vez de ser de 5 líneas, eran de 4, los conocidos como tetragramas. Lógicamente esa música se escribía en las partituras que tenían un profundo carácter religioso, estaban en conventos, y fue el Papa Gregorio Magno el que denominó este tipo de canto como canto gregoriano, que es el que todos conocemos. Pero fuera de los conventos había otro tipo de música. En los pueblos y en las villas se estaba fraguando un nuevo movimiento musical. Había gente que no eran ni campesinos, ni eran nobles, estaban desterrados de sus villas o pueblos y iban a otros pueblos a cantar, a contar chascarrillos, historias, leyendas, a dedicarse a un nuevo oficio, que era el del trovador o juglar. Gente que iba de pueblo en pueblo y cantaba esas coplillas a cambio de algo de comer, una manzana, un trozo de pan. Ese es el origen y la distinción entre música culta y música popular. Cuando alguien de la corte observaba a esos juglares y les gustaba para amenizar sus fiestas, lo cogían y se lo llevaban a sus palacios y sus castillos para amenizar las cenas y las fiestas. Son lo que conocemos como bufones. Esa es la gran importancia para la música y el folclore de la Edad Media, que hizo una distinción entre música popular, lo que hoy llamamos folclore, y música culta, en los conventos solo accesible para unos pocos. Mientras la historia pasaba, Renacimiento, Barroco, Clasicismo, Romanticismo, etc., la diferencia entre estos dos tipos de música o cultura se iba haciendo cada vez mayor. Mientras la música culta se perfeccionaba en instrumentos, ejecuciones, partituras, músicos, era signo de distinción y alta alcurnia, la música popular seguía siendo lo que era en un principio, la transmisión de cantos, chacarrillos y leyendas. De los viejos a los jóvenes, de los músicos que venían de vez en cuando a los pueblos, pero como prácticamente nadie sabía leer ni escribir, todo se tenía que hacer de forma oral. Pero fue a mediados del siglo XIX y hasta mediados del siglo XX apareció una nueva corriente cultural, la denominada o el denominado nacionalismo. Dicha corriente consistía en exponer de manera ostentosa cada autor su cultura como la mejor, inigualable, irrepetible. También pasó por la música. Algunos de los compositores más famosos de este movimiento fueron Chopin, Bartók, Grieg, Kodály, Mussorgsky, Korsakov. Pero en España también tuvimos grandes compositores de este movimiento que seguro que hoy nos suenan mucho más. Albéniz, Granados, Turina, Falla. Todos ellos basaron sus composiciones musicales en el folclore de nuestra tierra para expresar la grandeza y solemnidad de nuestra cultura. Y es desde esa época cuando el folclore toma la importancia que hasta entonces había sido dada de lado. Realmente es la verdadera muestra de cultura de la gente de a pie. Gracias a estos compositores pudimos darnos cuenta que la música folclórica también se podía transcribir a una partitura y así perdurar en el tiempo en su formato original. En esta época es cuando se vuelve a hacer un guiño a la unión entre música culta y música popular, que desde la Edad Media llevaban separadas, cada vez más distanciadas la una de la otra. Y así llegamos a nuestros días, en los que a día de hoy, en el que adjudicamos el apelativo folclore a las manifestaciones artísticas o culturales de poco valor, que no merecen catalogarse, desde nuestra opinión, dentro de lo que consideramos arte. ¿Cuántas veces hemos escuchado a alguien eso de decir con tono de desprecio y despectivo? ¿Eso? Pero sí, eso es folclore. Dando a entender que es algo culturalmente inferior o sin importancia. Cuando todo músico sabe, más que de sobra, que para ser un buen músico lo primero que hay que conocer a la perfección es nuestras raíces, cultura, estructuras rítmicas, melódicas básicas, que son las que determinan las leyes armónicas de la música actual. Es decir, que hay que conocer y analizar a la perfección la música folclórica y después se avanza. Que para recorrer un camino es imprescindible saber su origen. Hoy en día podemos distinguir 4 tipos de catalogación de la música. La música culta, que es la que denominamos música clásica, la mal llamada música popular, que es la que escuchamos todos los días en los medios de comunicación, denominada música popular, cuando realmente es música comercial, la cual ha generado un nuevo mercado que se mueve por intereses económicos y nos meten esa música con cuchara de forma repetitiva hasta que llegamos a interiorizarla. El despacito.
Música alternativa, usuaria una pequeña parte de la población, más o menos un 10%, la cual no está denominada como música clásica, debido a los instrumentos musicales y armonizaciones que utiliza, pero sí presenta unas características de calidad muy superior a la música comercial, con poquito, o incluso a la música clásica oculta, sea por ejemplo el caso del jazz. Y por último, la cuarta catalogación de música, de cultura musical, tenemos la música folclórica, que podríamos volver a catalogarla de forma anterior a William Thoms en 1846 como música tradicional, en la que se intenta proteger o mantener la cultura artística que nos caracteriza. Pero aunque se haga una distinción de diferentes tipos de música, en la actualidad hay algo más que la música que no se ha perdido ese carácter desde la prehistoria. Sea cual sea el tipo de música que se escuche, sigue teniendo ese poder mágico que hace que nos deje absortos al escucharla, nos anime cuando estemos tristes, nos acompañe como banda sonora en momentos románticos, o sea el elemento imprescindible en el cine para acentuar de manera extrema las sensaciones que se quieren transmitir. Y sabiendo todo esto, podemos saber y conocer nuestro folclore es una mezcla de todas y cada una de las culturas de nuestro país. Nuestra jota manchega es una variante de la jota aragonesa, más pausada y solemne que la nuestra, pero de ahí derivó a un nuevo estilo musical, la seguidilla, autóctona de nuestra tierra y que con el paso de los años fue viajando poco a poco hacia el sur, variando en su forma y estilo, dando lugar a la seguidilla sevillana, que es lo que conocimos hoy como sevillanas. Es por lo que el folclore no es propiedad de unos y de otros, ni se puede adjudicar una canción a una persona u otra, entonces ya no sería folclore. Y si nos damos cuenta, muchas de nuestras piezas musicales y bailes son prácticamente idénticos a los de localidades vecinas o muy cercanas, y no por eso son copias, son transmisión cultural. En nuestra zona no era típico tocar con instrumentos de cuerda, es más, la gente no tenía dinero, ni sabía tocar un instrumento de cuerda, por lo que la mayoría de las canciones de nuestro folclore eran interpretadas en las casas de campo con instrumentos cotidianos, una sartén, una cuchara, una tabla de lavar, un alpargate, con las palmas o simplemente cantando. Los instrumentos de cuerda se introdujeron poco a poco desde la zona de Aragón, Valencia y Andalucía, y a los que hemos adaptado todas nuestras piezas, las cuales hoy en día no reconoceríamos como nuestras sin una bandurria, un laúd o una guitarra acompañándola. Gracias a este tipo de cultura, por ejemplo, en una jota de nuestro pueblo queda grabado para el recuerdo que Tomelloso era una localidad vitivinícola desde hace muchísimos años, porque había por lo menos 92 bodegas o alcoholeras, con sus chimeneas características que en la actualidad hoy son reclamo y patrimonio cultural de nuestra ciudad. Y ya lo dice la jota de Tomelloso. Mi Tomelloso es muy grande y tiene muchas bodegas, y para quemar el vino, 92 chimeneas. Por tanto, y ya concluyendo, quería agradecer a Jesús, en nombre propio y en el de todos los que formamos parte del grupo de folclore, y más concretamente el grupo Virgen de las Viñas, todo el trabajo y el esfuerzo que te ha llevado el proceso de elaboración y creación de este libro, que ya quedará como imborrable para la historia, por tu trabajo de investigación, que ha sido muy engorroso, sacar una conclusión más o menos adaptada a la realidad de los comentarios que te hacíamos entre unos y otros. Y sobre todo me gustaría agradecerte que hayas inmortalizado momentos inolvidables para nosotros. Además, de forma muy especial, y no solo en mi nombre, sino el de alguno que otro más de los que estamos en esta sala, me gustaría agradecerte de forma muy especial que inmortalices fotografías que pasarán a la historia de nuestro recuerdo, como es el caso de Julián, el padre de Carolina y Mercedes, de Justo, seña e identidad de nuestro grupo, de Alfonso Cuesta, pieza fundamental para que estemos hoy aquí, y de otros muchos más. Yo, personalmente, y como tengo el micro ahora me voy a aprovechar, no sé cómo agradecerte que inmortalices una pequeña foto que pasa desapercibida en un margen izquierdo de una página en la que aparece el padre Antonio, personaje fundamental en nuestro grupo, abrazado a un joven músico de la banda de cornetas y tambores que él creó. En el momento de la foto estoy seguro que a ninguno de los dos se le pasaría por la cabeza lo que les traería la vida. El padre Antonio colgó los hábitos para dedicarse a la medicina, y el joven músico cayó enfermo con una larga y degenerativa enfermedad que venció la batalla el pasado mes de junio, hace casi un año. Ese joven músico era mi padre. Realmente no fue una persona influyente de forma directa, ni para el grupo, ni para la banda de cornetas que representaba en ese momento. Pero no sabes cuánto te agradezco que inmortalices la imagen de mi padre en una foto, abrazado a una de las personas que más quería en ese momento, con cara de felicidad y una media sonrisa en su boca. Para el que no lo conociese y lea el libro, ese chico pasará a la memoria del recuerdo del lector como una persona feliz e ilusionada, representando a una humilde banda de cornetas, no como una persona enferma.
Gracias y mil gracias, Jesús. Muchísimas gracias, Antonio Espinosa, por ese estupendo recorrido que has realizado por la historia del folclore. Ahora les vuelvo a pedir un fuerte aplauso para la rondalla del grupo folclórico Virgen de las Viñas, que nos va a interpretar la tercera pieza musical de la mañana, que lleva por título Fandango Manchego. A la historia del folclore como las que nos ha relatado tan acertadamente Antonio Espinosa, junto a una gran cantidad de anécdotas y experiencias vividas por la Asociación Folclórico-Musical Virgen de las Viñas, son las que se han recopilado en el libro Medio siglo de Jotas, el proyecto más ambicioso de todos los que se han organizado por el 50 aniversario de la agrupación y que hoy, por fin, está viendo la luz. Al conocer los preparativos que se estaban llevando a cabo con motivo de esta conmemoración, Jesús Cañas Parra, excomponente del grupo, decidió recopilar la esencia de todas esas décadas de vivencias, convivencias y que, según sus propias palabras, son dignas de ser conocidas y conservadas para el futuro por las personas que han participado en el grupo y, por ende, el pueblo de Tomelloso.
Así pues, Jesús Cañas se ha ido reuniendo con todo aquel que le ha querido contar su experiencia y anécdotas dentro del grupo folclórico Virgen de las Viñas, tales como en qué momento llegaron a bailar, tocar o cantar. Un intenso trabajo de documentación sobre este grupo de personas que en algún momento de su vida se cruzaron con el folclore, convirtiéndose en una gran familia que no ha parado de crecer. Tanto es así que el libro contiene un extenso catálogo fotográfico pasando del blanco y negro al color, en el que varias generaciones de bailaores y músicos de Tomelloso podrán reconocerse. Sin duda alguna, uno de sus mayores atractivos, junto al relato de un sinfín de curiosidades, viajes, festivales y anécdotas, tantas como caben a lo largo de medio siglo de folclore. Tampoco ha querido olvidarse de los trajes y los banderines que desde sus inicios y hasta hoy han ido luciendo los componentes de la Asociación Folclórico-Musical Virgen de las Viñas, así como los locales de ensayo que han tenido, o los instrumentos, partituras y letras de sus diferentes rondallas, o lo que es lo mismo, los recuerdos de tantos y tantos tomelloseros que en algún momento de los últimos 50 años se han sumado a la agrupación, convirtiendo el folclore en un estilo de vida. Personas como él, que comenzó su andadura en la misma como bailaor, aunque en ese momento lo que necesitaban eran músicos, así que aprendió a tocar la bandurria con don Justo Martínez y llegó a formar parte de la rondalla desde 1986 hasta el 95. Aunque en la actualidad está desvinculado de este mundo del folclore por motivos profesionales, ya que ejerce como profesor de educación secundaria en Alcázar de San Juan y está realizando estudios de doctorado, Jesús Cañas no ha dudado ni un segundo en dedicar el poco tiempo libre que le quedaba en estos últimos meses para llevar a cabo la ardua tarea de recopilar y escribir este libro sobre la historia del grupo folclórico Virgen de las Viñas, siempre teniendo presente no meterse en el trabajo de los folcloristas, sino únicamente por encargo de la propia agrupación y dada su vinculación a la misma y su cariño. Ha querido realizar una aproximación amena e interesante de la historia de una de las asociaciones culturales con mayor arraigo entre los tomelloseros. Como él mismo dice al inicio del libro, está dedicado a quienes en algún momento de su vida hayan dedicado su valioso tiempo a la promoción del folclore para que de esta forma pueda seguir perviviendo en el tiempo. Licenciado en Administración y Dirección de Empresas, está ligado también al mundo de la agricultura, al ser socio de la bodega Almazara Virgen de las Viñas, sin olvidarnos de que participa activamente en causas tan importantes para nuestra localidad como la de Ismael de Tomelloso y AFAS. Hoy, don Jesús Cañas añade a ese extenso currículum la faceta de escritor, gracias al libro Medio siglo de Jotas. Les pido un fuerte aplauso para él. Buenos días, señora alcaldesa de Tomelloso, doña Inmaculada Jiménez, señor concejal de Cultura, Turismo, Festejos y Juventud del Ayuntamiento de Tomelloso, don Raúl Zatón, señor presidente de la Federación de Castilla-Manchega de Folclore, don José Francisco Moreno, señor presidente de la Asociación Folclórico Musical Virgen de las Viñas, don Francisco Javier Serrano, resto de autoridades, señoras y señores. Nos hemos reunido para hacer un homenaje a la Asociación Folclórico Musical Virgen de las Viñas en estos días en los que está llevando a cabo la 12ª ronda de altares y en vísperas de celebrar el 16º Festival de Mayos, mediante la presentación de este libro que trata de reflejar su historia con la gran responsabilidad que ello conlleva. Esta aventura comenzó a principios del año 2015, cuando en una conversación mantenida con María José Jiménez, le propuse prestar mi colaboración en los actos del 50 aniversario, y qué mejor forma de hacerlo que intentando contar la historia de este grupo folclórico, idea que aceptó encantada y que hizo movilizarse muchas personas que se mostraron dispuestas a contar sus experiencias y enriquecer de esta forma el texto final. El pasado fin de semana tuve el honor de visitar la ciudad de Huelva, portento de la naturaleza. Quedé maravillado ante la belleza y la grandiosidad de la mar océano, de las marismas, de las desembocaduras del río Diel, por no hablar de su magnífica flora. De regreso a Tomelloso, estas impresiones obtenidas me hicieron pensar sobre nuestra tierra,
aparentemente seca, en la que sin embargo sucesivas generaciones han conseguido crear un océano de viñas y un mar de cereales y otros cultivos. En esta naturaleza muchas personas practicaron el canto y el baile después de una dura jornada de trabajo o durante la misma, y allí fue donde se sentaron las bases del folclore que hoy conocemos. Mi experiencia como miembro del grupo comenzó en el año 1985. Algunos alumnos del Colegio José Antonio aprendimos a bailar jotas. Nos enseñaron Antonio Andújar y Maribel Jiménez. Llegamos a actuar en la Casa de la Cultura, en el Asilo San Víctor y en el Cine Serna. Pero yo seguí un camino distinto, ya que eran necesarios músicos para la rondalla. Recuerdo que fue el día de mi cumpleaños cuando con mi madre fuimos a la tienda de música La Lira, cuya propietaria era Fausti Moreno, para adquirir el primer y único laúd que he tenido. Aquel lugar en el que cuando pasabas parecía como si se entrase en un templo de la música y que por suerte va a tener continuidad en el tiempo, aunque en otra ubicación y con otro propietario. Algo digno de agradecer en estos tiempos en los que parece triunfar la cultura de lo inmediato y del relativismo. Siempre queda un bastión alerta. Fui pupilo de Justo Martínez, acudiendo a su casa con asiduidad. Gran maestro y mejor persona, tocaba como Los Ángeles y en todo momento sentí por él un gran afecto. Una vez que empecé en el grupo adulto, recuerdo que los ensayos se realizaban en la calle José Alcázar, en una propiedad de Jesús Fresneda. Aunque era sacrificado acudir con regularidad a los ensayos y actuaciones, no nos dejábamos amilanar por otras distracciones y acudíamos fieles a la cita que nos tocase, ya fuesen las fiestas de barrio de nuestra localidad o una salida al lugar más remoto. Fueron buenos momentos que permanecen inalterados en mi memoria. Muchas personas con las que compartía las experiencias. Hoy quiero acordarme de José Ángel Montejano, hombre honesto y generoso que derrochaba humanidad y que nos dejó tan pronto. Desde el cielo nos mira junto a Alfonso Cuesta, Justo Martínez, Tomás Serrano, Nicolás Rodríguez y otros tantos que sentirán el orgullo de ver cómo su obra sigue adelante. Don Antonio Marquino, monje, padre Antonio, carmelita, que viene a Tomelloso para hacer crecer la religión a la par que la cultura. Numerosas actividades puso en marcha en el Colegio Santo Tomás de Aquino, el periódico Jates, actividades deportivas, la banda de tambores y cornetas, una tuna, pero faltaba el grupo de folclore para poner la guinda a su obra. Encontró a un hombre que estaba a su altura y que ha sido el santo y seña de este grupo, Alfonso Cuesta, hombre capaz y polifacético, con alma de artista, que llevó a Virgen de las Viñas a sus más altas cotas. También ha sido una figura clave Justo Martínez, alma de la rondalla durante muchos años, y Jesús Fresneda, hombre incansable que ha estado en el grupo desde sus inicios y que lo ha presidido con imaginación y fuerza de voluntad durante años. Deseo que el actual presidente, Francisco Javier Serrano, tenga mucha suerte y conduzca al grupo hacia nuevos y numerosos éxitos. Y cómo no nombrar aquí a Ismael de Tomelloso, que sabía tocar la guitarra y bailar jotas, nuestro ilustre paisano sobre el que haya abierto una causa de canonización y que tanto viene haciendo por el mundo, incluido su pueblo. Y si pudieran estar aquí Tomás Serrano o Nicolás Rodríguez, que coincidieron con Ismael en una tuna, y poder así contarnos cosas sobre él. Otro asunto del que conviene hablar de los diferentes premios que ha recibido esta asociación a lo largo de su trayectoria, entre ellos la Reja de Plata del Festival de Mayos de Pedro Muñoz, el primer premio en el concurso de la Jota Castellana de Burgos, finalistas en el programa de televisión Gente Joven, etc., o de sus reconocimientos, Mayoral de la Romería 2005 o Viñador de la Cultura de la Feria de Tomelloso de 2011, entre otros. Algunos acontecimientos locales en los que ha participado han sido la grabación de la televisión alemana que se produjo en 1971, la retransmisión de televisión española de la Santa Misa en Pinilla y posterior actuación, y también el sorteo de la Lotería Nacional celebrada en la Plaza de España, ambos actos en 1984, el Día de Castilla-La Mancha en 1990 o la inauguración de la calle Maestro Echevarría en el año 2000. En conexión con lo anterior, nombrar los viajes inolvidables que ha realizado Virgen de las Viñas. Visitas a Radio España en 1969 y a Televisión Española en el 70, en Madrid, donde se codearon con los más grandes artistas del momento. Burgos 1970, Ciudad de Ibi en el 71, donde emigraron muchas personas de Tomelloso y aquel día les llenaron de emoción.
Marché Lupón en Bélgica en 1972, Jaca en 1973, la demostración sindical en el Estado de Santiago Bernabéu de 1975, la Europeade de Marbella en el mismo año, la ciudad francesa de Niort y Gijón en 1979, actuación en el programa de gente joven 2 veces en 1979 y otra en 1986, Vigo en 1991, visitando a la vez Fátima y Oporto, Fitur 2003, 2004, 2005, hermanamiento con Lepe en el 2008, Segovia en el 2015, actuando frente al monumental acueducto, o los numerosos viajes a Murcia y a Getafe. Tantos lugares visitados que casi se pierden en el olvido. Aunque donde de verdad sus componentes se exprimen al máximo es en las actuaciones realizadas en su pueblo, especialmente en romería y en feria, en donde afloran los más profundos sentimientos. Asimismo desarrolla una intensa actividad: Festival Folclórico Navideño, Festival de Romería, Ronda de Altares, Festival de Omayos, Mercadillo Tradicional y Fiesta de la Vendimia Tradicional. Solo ha faltado que dirigiese la Concejalía de Festejos, cosa que por otra parte no anda muy lejos. Al escribir este libro me he topado con distintos conocimientos previamente para mí desconocidos. Por poner un ejemplo, buscando una foto de la fachada del Colegio Santa Teresa, la encontré en un ejemplar que anda por casa del periódico Luz de Tomelloso del año 1959, para que luego se diga que no merece la pena guardar ciertas cosas como hacían nuestros padres, que aunque ahora quizá no se aprecien, con el paso de los años se convertirán en verdaderos tesoros por descubrir, que enriquecerán nuestra cultura y por ende nuestra historia. Todo grupo musical que se precie debe tener sus propias creaciones, como han sido los discos Entre Viñas y Trigales, grabado en el año 97, y Con Tesón, de 2011. A la vez, destaca el DVD realizado para el 50 aniversario, aunque para verlo es mejor tener a mano un pañuelo de esos de tela de los de antes, por su gran carga emotiva. Algo que también recuerdo, con admiración plena, es la liturgia del folclore, una de las partes que no puede fallar en la indumentaria, en la que debía ir en perfecto orden y armonía la faja, cuya puesta tiene un exhaustivo ritual. De las muchas anécdotas que se pueden encontrar en el libro, he querido resaltar una que me parece especialmente entrañable. Siendo muy joven Justo Martínez, su abuela le compró una bandurria. Años más tarde, para poder comprar su primer y único laúd, la vendió a Dolores de la Santa. Después se arrepintió, pero ya no había marcha atrás. En el año 2002, Dolores habló con la familia de Justo porque quería hacerle un regalo a su nieta. Pretendía darle la bandurria que le vendió Justo. Su nieta, que todavía era una niña, esperó a su abuelo a que llegara para trabajar. Para darle la sorpresa, y cuando Justo vio la bandurria se puso a llorar como un niño. El grupo folclórico Virgen de las Viñas, pienso que su denominación es su denominación por antonomasia, y que no se pudo elegir mejor nombre para este grupo de folclore, basado en el amor hacia nuestra Madre, la Virgen María, en su vocación de las viñas. Además de su faceta folclórica, desarrolla una amplia labor social, colaborando con distintas instituciones de Tomelloso. Modo de ejemplo, la Hermandad de la Virgen de las Viñas, dentro del Día de Acción de Gracias o la ofrenda a la Virgen en el acto inaugural de la feria, o Cáritas Interparroquial, dando un donativo de la recaudación del Festival de Navidad. Otro asunto capital del que debo hablar es del relevo generacional, que parece estar asegurado, y por ello quiero nombrar a los componentes del grupo infantil: Julián y Estela Grande Campos, Irene Fuentes Navarro, Natalia Jiménez Poveda, Carla Yaroa Fuentes Paraíso, Irene Fuentes Ainhoa Martínez Villegas, Marta Irene y Raúl Mejías Madrigal, Ángela Becerra Villena, José y Laura Moreno Gómez, Blanca Moreno Olmedo, Rocío Jiménez Castro, María Luisa Alcolea Cuesta, Ralitza Stiljanova Setowska, Angelina Serrano Jiménez, Lorena Jiménez Castro, Marina Olmedo Patiño y María Gallego Novillo. Creo que no me he dejado ninguno.
Como dijo el padre Antonio en una entrevista de radio, no puedo terminar sin recordar a los alevines, semilla de otros tiempos. Si los cuidáis, tendréis grupo folclórico para otros 50 años. Les invito a que lean las entrevistas de radio que se hicieron en el mes de mayo de 2015. Para ir concluyendo mi intervención, quería aportar algunas ideas que quizás sería importante llevar a cabo en nuestra ciudad. Promover la ejecución de una escultura folclore manchego, también realizar un museo sobre dicho tema, hacer, si cabe, que nuestros pequeños vistan el traje de manchego en la feria y en la romería, e inculcar en nuestra cultura y nuestras tradiciones, y denominar alguna nueva calle como del folclore, de bailador manchego, de la jota manchega, etc. Agradezco su ayuda a todas las personas que han dado testimonio y a quienes me han facilitado el trabajo realizado, y también a quienes me han dado acceso a información escrita o digital. No quiero nombrar a nadie porque muchos son, pero a todos ellos les doy mi sincero agradecimiento. Dar también las gracias a José Manuel, que tan magistralmente está dirigiendo este acto, y a Antonio, que nos ha ilustrado de forma notable. Y no puedo olvidarme de Ediciones Subriet, que ha hecho un estupendo trabajo de edición. Tampoco lo puedo hacer con los componentes actuales de Virgen de las Viñas, que tanto empeño ponen a diario para que esta aventura siga adelante. Por último, dar las gracias a mi familia, a Laura y a mis amigos por su constante apoyo. Espero que disfruten de este libro, deseando que la Asociación Folclórico-Musical Virgen de las Viñas avance en el tiempo con garantías, ilusión, esfuerzo, y que pueda llegar a celebrar su primer centenario, aunque será un poco mayor, para recoger su historia de nuevo. De todas formas, el Quijote que todo buen manchego lleva dentro, me hace mantener la esperanza de que pueda realizarla. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jesús Cañas, por tus palabras y por haber hecho posible con tu trabajo el libro Medio siglo de Jotas. Enhorabuena. A continuación, me gustaría pedir la presencia en este escenario de la alcaldesa del excelentísimo Ayuntamiento de Tomelloso, doña Inmaculada Jiménez, a quien agradecemos el haber asistido y su apoyo a este acto, a este libro, y que ha tenido a bien dedicarnos unas palabras. Les pido un aplauso para ella. Buenos días, muchísimas gracias, José Manuel, por conducir también este acto tan emotivo y este acto de celebración. Buenos días a todos los que nos acompañáis en la mañana de hoy. Es para mí todo un orgullo estar presente en la presentación, valga la redundancia, del libro de Medio siglo de Jotas. Es un orgullo porque el Grupo Folclórico Virgen de las Viñas en 2015 celebraba su 50 aniversario. Y 2 años después, nunca es tarde si la dicha es buena, con esta presentación del libro se pone el broche de oro a 50 años inolvidables. Así que para mí como alcaldesa acompañarles en la mañana de hoy pues es todo un orgullo. Quiero aprovechar para felicitar al autor del libro, a Jesús Cañas. Felicidades, Jesús, y felicidades también por tu intervención tan emotiva y desde el recuerdo y desde el cariño. Felicidades por tu labor de investigación y por haber recopilado de manera tan intensa, con tanto cariño, pues todas las vivencias y todos los recuerdos que mucha gente que ha estado presente a lo largo de 50 años pues ha querido transmitirte y que también has recopilado. Este libro no es un libro cualquiera, es un libro de una historia de amor. Una historia de amor por las tradiciones, por la cultura y por el folclore.
Una historia que gracias a Jesús Cañas va a pasar al recuerdo de nuestra ciudad. Y esta historia de tradiciones, de folclore, de cultura, una historia de personas, pues va a pasar a la historia de Tomelloso. Y para mí eso, como alcaldesa de nuestra ciudad, pues es de agradecer. Así que te agradezco enormemente, Jesús, que tu legado, que tu investigación, pues sirva para que generaciones futuras pues puedan conocer también qué fue y quién fue el grupo folclórico Virgen de las Viñas. Así que muchísimas gracias, de verdad y de corazón, y estoy segura de que este libro pues guardará un lugar muy importante en la biblioteca de Tomelloso, sobre todo para nuestra historia, para su consulta y sobre todo para que años tras años pues se vaya conociendo esta historia. El folclore es nuestra seña de identidad, es nuestra historia. Y yo recordaba como hace muchísimos años, y hablo de historia porque recojo las palabras que decía Antonio, que decía que para recorrer un camino hay que conocer su origen. Y yo recuerdo las palabras que hace muchos años me transmitía mi abuelo. Nuestra ciudad viene de sus orígenes, de campesinos, de labradores, y el folclore pues servía en muchos momentos para amenizar el laboreo, el trabajo que realizaban nuestros antepasados de sol a sol. Cuando su momento de mayor esplendor llegaba en la vendimia, siempre había una canción y una jota que bailar, y sobre todo hacerlo siempre con muchísima alegría. Y ese recuerdo que contaba mi abuelo de cómo iban en el carro, pues siempre iban pues cantando, iban recordando pues esos orígenes y esas tradiciones que yo creo que nunca deben de perderse y que debemos de estar muy orgullosos de lo que significa la palabra folclore y sobre todo de nuestras señas de identidad como pueblo, como Tomelloso. Y yo creo que finalmente eso no hay que perderlo jamás. Hablar de Virgen de las Viñas desde el año 1965 y sin conocerles es mencionar el nombre de Alfonso Cuesta, que tanto ha resonado en la mañana de hoy. Creo que todos los fundadores estarían muy orgullosos de que a lo largo de estos 50 años este grupo haya seguido manteniendo viva su actividad y desde luego también su recuerdo, cómo no. A lo largo de estos 50 años, y lo mencionaban en la mañana de hoy, pues han sido innumerables las actividades que ha realizado este grupo. Desde sus viajes por Europa, a Francia, a Bélgica, desde la participación en el programa de televisión, grabar un disco, viajes por todo el territorio nacional, sobre todo la actividad que también realizan en nuestra ciudad. Pero a mí lo que me emociona es que en todos esos viajes siempre les ha acompañado la bandera de Tomelloso. Y eso es ser uno de nuestros mejores embajadores, porque allá donde han ido, siempre han ido con el nombre de nuestra ciudad, con el nombre de Tomelloso, con el nombre de nuestra patrona y sobre todo con la bandera verde y amarilla de Tomelloso. Y yo por ello tengo que estar muy orgullosa. Orgullosa por representar también a nuestra ciudad y orgullosa por mantener vivas las tradiciones de generación en generación. Que este grupo nutrido, que alberga más de 50 componentes, tenga una escuela donde nuestros más jóvenes se estén formando y sigan apreciando ese amor por las tradiciones, por las raíces, por el folclore y sobre todo que se sigan transmitiendo. Pues la verdad es que es de agradecer todas y cada una de vuestras actuaciones y sobre todo también de vuestros desvelos, porque entiendo que muchas veces también tiene que ser complicado conciliar vuestra vida personal, vuestra vida familiar y sobre todo pues sacar ese pequeño ratillo a la semana pues para ir a ensayar, para encontraros. Y yo creo que eso es muy importante. Agradezco, como no, a la Junta Directiva, a Fran, a su presidente, agradezco también a Inma, a su secretaria, mi buena amiga Inma, como no, a la directora de baile, a Mercedes, a Luis Andújar, el director de la rondalla, a toda la Junta Directiva por mantener vivo el grupo,
por hacerlo con tanto cariño y sobre todo por seguir la historia del Grupo Folclórico Virgen de las Viñas. A toda su junta directiva, muchísimas gracias y desde luego desearles el mayor de los éxitos, porque será el éxito de Tomelloso. Deseo enormemente que la Jota de Tomelloso, que la Rabiosa, la de la Sartén, que las seguidillas, que los fandangos, pues que siempre suenen en nuestra ciudad y suenen allá donde vayáis. Deseo también que las bandurrias, las castañuelas, cómo no, la botella de anís, que también hay que decirlo, pues que compongan también esas melodías que yo creo que a todos nos emocionan, a todos los que nos sentimos pues con ese espíritu tomellosero, y que cada vez que escuchamos esas notas musicales pues no dejamos de emocionarnos. Y cómo no, y lo apuntaba muy bien Jesús, sacar nuestros trajes tradicionales, nuestro traje de manchega, nuestro traje de vendimiador. Yo creo que nos sentimos muy orgullosos y tenemos que seguir potenciando esas costumbres y que no se pierdan jamás. Por eso deseo que esa música, que esas jotas con esos instrumentos musicales y nuestros trajes típicos, pues siempre estén en nuestra ciudad, porque debemos y tenemos la obligación de seguir apostando por el folclore, por los orígenes y por las tradiciones. A mí me encanta el folclore, me encantan nuestras tradiciones y desde luego me une un sentimiento de muchísimo cariño hacia este grupo, hacia el Grupo Folclórico Virgen de las Viñas. Hace algunos años tengo el defecto que me gusta apuntarme a todo y luego no tengo tiempo para continuar adelante, y en algunos momentos puedo continuar con la actividad y en otros tengo que apartarlo. Intenté aprender a bailar porque me gusta y me siento parte de esta ciudad. Tuve que dejarlo a un lado porque las responsabilidades pues son complicadas compaginarlas, pero estoy segura que cuando mis responsabilidades me lo permitan, me gustaría ser parte de esas tradiciones y de nuestros orígenes, y me gustaría saber bailar, como no, pues esa jota de Tomelloso o esa jota rabiosa. Desde el Ayuntamiento de Tomelloso, como alcaldesa de esta ciudad, no me queda nada más que tenderos la mano para que cualquier actividad que desde este grupo folclórico, desde nuestras tradiciones, se quieran llevar adelante, se quieran mantener, pues tenemos la obligación de tenderles la mano, de apostar por ellas y sobre todo de seguir potenciándolos. El Festival del Mayo, el Festival de Villancicos y cualquier actividad que desde este grupo pues se quiera llevar adelante. Vais a encontrar siempre la mano tendida y sobre todo nuestro apoyo. Además, el concejal de Cultura, en este caso, también ha sido parte del Grupo Folclórico Virgen de las Viñas y también os guarda un especial cariño. Así que para este equipo de gobierno las tradiciones y el folclore están muy vivas. Y como diría, me tengo que despedir porque creo que no se puede alargar más el evento, y solamente me gustaría despedirme, como diría un buen maestro rondeño. Bien bailado y muchas gracias. Muchísimas gracias, alcaldesa, por sus palabras. Antes de terminar, la Asociación Folclórico Musical Virgen de las Viñas quiere agradecer a los 17 anunciantes que con su colaboración han hecho posible la edición del libro Medio siglo de jotas. Se trata del Ayuntamiento de Tomelloso, Diputación de Ciudad Real, Normex, TPI, Gasóleos Hermanos Marquina, Bodegas y Viñedos Verum, Panaderos Artesanos Sánchez, Radio Televisión Surco, Copermática, Global Caja, Félix Ramiro, Glomol, Bodegas Dinastía 1919, Vinícola de Tomelloso, Asador de José, Grupo Comercial CV, Mostos Españoles y Banco Santander. Creo que no se me ha olvidado ninguno. Muchas gracias a todos, porque sin vuestra ayuda el libro Medio siglo de jotas y este acto no hubieran sido posibles. Y ahora sí, esperamos que hayan disfrutado, que les guste mucho el libro, que se lo compren, porque además de bueno no cuesta mucho dinero,
y que volvamos a encontrarnos aquí en próximos aniversarios del Grupo Folclórico Virgen de las Viñas, a poder ser que lleguemos a celebrar otros 50 años. Antes de irnos, nuestra rondalla va a cerrar este acto interpretando, como no podía ser de otra manera, la pieza musical Jota Rabiosa. Muchísimas gracias por venir, por su atención y muy buenas tardes a todos. Bueno, Jesús, después de tanto trabajo y esfuerzo y hablar con tanta gente, ¿qué sientes el día de hoy de la representación? Pues hombre, la verdad es que estoy muy emocionado. Parece que después de tanto trabajo, y no solamente en estos 2 años, sino el tiempo que yo estuve en el grupo, parece que es como si no me hubiera ido, y todas aquellas experiencias, sentimientos de entonces, pues han aflorado, yo creo que este día, y también recordando a los que no están, que yo creo que también por eso ha sido el acto tan emotivo en este mes de mayo de 2017. Ha sido un día muy especial por toda la gente que ha venido, que en el futuro pues nos recordarán las personas que estén en el grupo, que esperemos que llegue al centenario y muchos años más. Y bueno, pues yo creo que siempre habrá gente disponible para seguir en esta loca aventura. Bueno, de hecho ya todos los pequeños, incluso tenemos algún extranjero, no sé, es ruso y bueno, pues la verdad que ha sido un día muy importante y yo creo que quedará para la historia del grupo y de Tomelloso. Bueno, el libro principalmente habla sobre la historia del Grupo Virgen de las Viñas, es el capítulo principal, aunque bueno, también le he hecho una introducción, algunos apuntes sobre el folclore de Tomelloso, sin tampoco ser muy exhaustivo, porque yo tampoco soy experto en el tema. Experiencias vividas, viajes, y luego también pues recuerdos sobre todo del principio, también de la actualidad, de los años 80, 90, etcétera. Pero estudiar la historia del grupo desde sus inicios, la verdad que ha sido muy gratificante, porque descubres de verdad dónde se hunden las raíces del grupo y los valores que nos han contagiado. Creo que eso es fundamental en toda institución, continuar con los valores que te han enseñado. Si alguien ve esto dentro de 50 años, este vídeo, dirígete al futuro espectador y qué es lo que debería sentir el futuro espectador cuando vea todo esto. ¿Qué te gustaría? Fíjate. Yo lo que creo que tendrían que sentir era la tradición y los valores de sus mayores, que no se pueden olvidar, porque la historia es el futuro de toda sociedad y su memoria. Entonces yo creo que eso es fundamental para que en el futuro esto sirva como un testimonio de fe, testimonio de vida y luego de comportamiento también para la sociedad futura.